Aublea. Capítulo 5. Confesión y Santa Cena. Confiésense mutuamente sus pecados. Santiago 5:16. Cuando una persona se queda sola con su mal, termina completamente aislada. Es posible que, aunque participe en cultos, oraciones comunitarias y actividades de servicio cristiano, siga experimentando una soledad profunda, sin lograr integrarse realmente en una comunidad. ¿La razón? Muchos están dispuestos a formar parte de una comunidad de creyentes, pero no de una comunidad de pecadores. En estas comunidades, donde se espera piedad y devoción, pareciera que nadie tiene permiso para ser un pecador. Y por eso, cada uno se ve presionado a esconder su pecado, tanto de los demás como de sí mismo. La comunidad, al no permitir el pecado a la vista, obliga a sus miembros a ocultarlo, lo que lleva a una vida de hipocresía y autoengaño. Sin embargo, la realidad es clara: todos somos pecadores, aunque nos cueste reconocerlo. Pero el mensaje del Evangelio, aunque resulte incómodo para el creyente devoto, nos enfrenta con la verdad y nos dice: eres un pecador, y por ti mismo no tienes remedio. Sin embargo, puedes acercarte a Dios tal como eres. Él te ama así, sin exigir nada a cambio, te quiere a ti, personalmente. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23:26. Dios ha venido hasta ti, pecador, para salvarte. Alégrate, el Evangelio no solo te revela la verdad, sino que al hacerlo, también te libera. No podemos escondernos de Dios. Las máscaras que usamos frente a las personas no tienen valor ante Él. Dios quiere encontrarse contigo tal cual eres, para salvarte. Ya no necesitas fingir que estás bien o que no tienes faltas. Y por eso, podemos agradecer que se nos permita ser pecadores, porque aunque Dios odia el pecado, ama profundamente al pecador. Jesucristo se hizo humano para convertirse en nuestro hermano. Su vida y obra revelan el amor de Dios hacia quienes viven en pecado. Él eliminó toda pretensión, rompió las apariencias. En el Evangelio, se deja ver tanto la miseria del ser humano como la misericordia de Dios. Esta verdad debe ser la base de vida de la Iglesia. Y por eso el Señor dio a sus discípulos el poder de confesar y perdonar los pecados en su nombre. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retengan, les serán retenidos. Juan 20:23. Esta promesa nos regala la comunidad cristiana, y dentro de ella, al hermano, como instrumento de la gracia divina. El hermano ocupa el lugar de Cristo. Por eso, ya no tengo que ocultarme frente a Él. Puedo presentarme como lo que realmente soy, un pecador. Porque allí están presentes tanto la verdad de Cristo como su misericordia. En su amor, Dios se nos acerca a través de nuestro hermano. Él escucha nuestra confesión en el lugar de Cristo y guarda silencio con la misma fidelidad que Dios. Así que, cuando me confieso ante mi hermano, en realidad me estoy confesando ante Dios mismo. La confesión ante otro creyente, dentro de la comunidad cristiana, es una invitación a recibir la gracia de Dios a través de su Iglesia. La confesión abre el camino hacia la verdadera comunidad. El pecado busca siempre aislarnos, alejarnos de los demás. Cuanto más solos estamos, más fuerza toma el pecado, nos atrapa, nos asfixia, nos hunde. El pecado evita la luz, se siente cómodo en la oscuridad, en lo secreto. Allí es donde envenena el alma. Por eso, incluso comunidades aparentemente devotas pueden volverse vulnerables si ocultan la verdad. Pero en la confesión, la luz del Evangelio penetra la oscuridad del corazón. Lo que estaba escondido sale a la luz. Lo que no se decía, ahora se confiesa. Lo que estaba oculto se revela. La batalla interna es intensa hasta que el pecado es expuesto. Él rompe puertas de bronce y hace pedazos cerrojos de hierro. Salmo 107:16. Podemos decir que, a través de la confesión, el pecado pierde su última justificación. El pecador se libera, suelta todo lo que lo ata, abre su corazón a Dios y, en comunión con Cristo y con el hermano que escucha, recibe el perdón. Una vez confesado, el pecado ya no tiene poder. Ha sido expuesto y juzgado. Ya no puede romper la unidad de la comunidad. Ahora, es la comunidad la que lleva con amor el peso del pecado perdonado. El pecador ya no está solo; al confesar, se ha rendido ante Dios. Su falta le ha sido quitada. Ahora pertenece a la comunidad de pecadores que viven bajo la cruz de Cristo, sostenidos por la gracia. Ahora puede aceptar su realidad de pecador y, al mismo tiempo, vivir bajo la gracia divina. Puede confesar su culpa y, gracias a eso, experimentar la verdadera comunión cristiana. Antes, el pecado oculto lo alejaba de la comunidad; ahora, al confesarlo,
se le abre la puerta a una comunión más profunda y real, en Jesucristo. Lo que aquí se expone se refiere únicamente a la confesión personal entre dos creyentes. Para volver a integrarse plenamente en la comunión de la comunidad cristiana, no es necesario confesar los pecados delante de todos sus miembros. Al confesarme con un hermano o hermana, me encuentro representado ante toda la Iglesia, y a través de esa persona recibo también el perdón en nombre de la comunidad entera. El hermano ante quien me abro no actúa por cuenta propia ni con autoridad personal, sino que lo hace en representación de Jesucristo, con una responsabilidad que le ha sido confiada por medio de su vocación. Al ser parte de la comunidad que ha recibido ese encargo, me ayuda a reconciliarme no solo con Dios, sino también con el cuerpo de Cristo. Y quien entra en esa comunidad mediante la confesión, ya no carga más con la maldición del aislamiento. La confesión nos lleva a los pies de la cruz. El origen de todo pecado está en el orgullo. Queremos ser autosuficientes, decidir por nuestra cuenta, amar y odiar, vivir y morir a nuestro antojo. Todo nuestro ser, el pensamiento, la voluntad, los sentimientos, está infectado por la soberbia. El pecado más profundo consiste en querer ocupar el lugar de Dios. Por eso, confesar nuestras faltas ante un hermano o hermana es un acto profundamente humillante. Es doloroso. Nos derriba el orgullo. Nos deja vulnerables. Reconocer ante otro ser humano nuestras culpas concretas nos enfrenta con la muerte simbólica de nuestro viejo yo. Este tipo de humillación es tan difícil que, naturalmente, tendemos a evitarla. Nuestra visión está tan nublada que no alcanzamos a ver la promesa que se esconde en ella. Pero es Jesucristo mismo quien, en nuestro lugar y públicamente, asumió la vergonzosa muerte del pecador. Él no se avergonzó de morir en una cruz como si fuera un criminal. Y precisamente al unirnos a Él, podemos participar también de esa muerte simbólica que ocurre cuando confesamos nuestro pecado. Solo así, compartiendo su cruz, participamos también de su gracia. El orgullo se desarma en la cruz. Pero mientras temamos ver morir públicamente al viejo hombre que llevamos dentro, mientras nos avergoncemos de la confesión, no podremos vivir la experiencia completa de la redención. La confesión nos introduce en la verdadera comunión de la cruz de Cristo y nos prepara para tomar nuestra propia cruz. Quebrantados por la vergüenza y la verdad, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, reconocemos la cruz como el lugar donde nuestra vida es restaurada. Nuestro viejo yo ha muerto, y ha sido Dios quien lo venció. A partir de ese momento, participamos también de la resurrección y de la vida eterna con Cristo. Confesar nuestros pecados también nos abre la puerta a una vida nueva. Una vez que el pecado ha sido reconocido, confesado y perdonado, se produce una ruptura real con el pasado. Lo viejo ha pasado. Esa ruptura es conversión. La confesión y la conversión son dos caras de una misma realidad. Ahora todo ha sido hecho nuevo, 2 Corintios 5, 17. En Cristo, se nos ha otorgado un nuevo comienzo. Así como los primeros discípulos dejaron todo al escuchar el llamado de Jesús, de la misma manera, al confesar nuestras faltas, dejamos atrás aquello que nos ataba y decidimos seguirle. La confesión va de la mano con la decisión de imitar a Cristo. Allí comienza una vida nueva entre Cristo y nosotros. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Confesar implica también el compromiso de apartarse del mal. El poder del pecado empieza a perder fuerza. Desde entonces, el creyente experimenta victoria tras victoria. Lo que sucedió a nuestro bautismo se actualiza en cada confesión sincera. Pasamos de las tinieblas al reino de la luz. Esa es la buena noticia. Por la noche puede haber llanto, pero por la mañana, gozo. Salmo 35. La confesión también nos lleva a la seguridad de la fe. ¿Por qué a menudo nos resulta más fácil confesar nuestras faltas directamente a Dios que hacerlo con un hermano o hermana? ¿No es Dios el santo, el juez justo, el enemigo del pecado? Y sin embargo, nuestros hermanos también son humanos como nosotros, conocen por experiencia la lucha con el mal. ¿No debería ser más fácil abrirnos con ellos? Si esto no nos resulta natural, quizás deberíamos preguntarnos si nuestras confesiones a Dios no han sido, en el fondo, meros diálogos con nosotros mismos. ¿No nos hemos perdonado a nosotros mismos, en lugar de recibir el verdadero perdón? Tal vez nuestras caídas frecuentes y nuestra débil obediencia se deban a que vivimos a partir de un perdón imaginario, un autoperdón, en lugar de vivir del perdón que viene de Dios. Solo la palabra de Dios, que juzga y perdona desde la cruz, puede realmente romper con el pecado. ¿Quién puede darnos entonces la certeza de que nuestra confesión y nuestro perdón no son autoengaños, sino actos reales ante el Dios vivo? Esa certeza nos la otorga el Señor mediante el hermano o hermana que escucha nuestra confesión. Esa persona rompe el círculo de nuestro autoengaño.
al confesar ante otro, ya no estamos solos. Reconocemos en esa presencia humana la presencia misma de Dios. Mientras nos confesemos solo en la intimidad de nuestro pensamiento, puede haber ambigüedad. Pero al hacerlo en presencia de otro, nuestro pecado se expone a la luz del día. Y siendo que ese momento de exposición y verdad llegará sin duda al final de los tiempos, cuando todo será revelado en el juicio de Dios, es mejor que ocurra ahora, aquí, en el espacio de gracia que es la comunidad cristiana. La posibilidad de confesar nuestros pecados ante otro ser humano nos ahorra el horror de enfrentarlos solos ante el juicio final. A través del hermano, ya en esta vida, recibimos la certeza de que Dios es real, que su juicio es verdadero, y que su perdón es total. De la misma manera en que la presencia del otro da autenticidad a mi confesión, también su palabra de perdón, dada en nombre de Dios, me asegura plenamente que he sido perdonado. Dios nos ha dado este regalo de poder confesarnos mutuamente para que no tengamos duda alguna de su gracia. Para que podamos tener verdadera certeza del perdón, es necesario que nuestra confesión sea concreta. Una confesión general y vaga no sirve más que para hacernos expertos en justificarnos a nosotros mismos. La profundidad de la caída humana y su corrupción no la conocemos de forma abstracta, sino por medio de nuestras propias experiencias. Es en los pecados específicos donde reconocemos la verdadera naturaleza de nuestro corazón. Por eso, una buena manera de prepararse para la confesión es examinarnos a la luz de los 10 mandamientos. Sin este examen, corremos el riesgo de caer en el autoengaño y perdernos el consuelo verdadero. Jesús se relacionaba con pecadores públicos, como recaudadores de impuestos y mujeres marginadas. Ellos sabían exactamente por qué necesitaban el perdón, y lo recibían como una respuesta concreta a faltas concretas. Cuando Jesús se encontró con Bartimeo, el ciego, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? De manera similar, antes de confesar, deberíamos poder responder con claridad a esa misma pregunta. Eso nos ayudará a recibir el perdón por pecados específicos que hemos cometido, y también por aquellos que quizás aún no hemos reconocido. Ahora bien, ¿quiere decir esto que la confesión es una obligación impuesta por Dios? No. Más bien, es uno de los caminos por los que Dios se acerca al pecador para brindarle ayuda. Es cierto que puede haber personas, y eso también es un don de la gracia, que, sin necesidad de una confesión ante otro hermano o hermana, llegan a experimentar con plena certeza el perdón de Dios, el gozo de la vida nueva, la comunión con la Iglesia y la participación en la cruz de Cristo. Puede que nunca duden de su arrepentimiento ni de la gracia recibida, porque han sido quebrantados a solas ante Dios y han sido restaurados. Sin embargo, aquí estamos hablando especialmente de aquellos creyentes que, a pesar de su deseo de fe, no logran alcanzar ese consuelo por sí mismos. Martín Lutero decía que no podía imaginar la vida cristiana sin la confesión entre hermanos. En su Catecismo Mayor afirma, cuando animo a los creyentes a confesarse mutuamente, lo único que estoy haciendo es animarlos a vivir como cristianos. Es que esta ayuda fraterna está disponible para todos los que, pese a sus esfuerzos, no logran experimentar el gozo de la comunión, la cruz, la certeza ni la vida nueva. Aunque la confesión no es obligatoria, ¿acaso no sería una imprudencia rechazar una ayuda que Dios mismo ha provisto? ¿Y ante quién debemos confesar nuestros pecados? Según las palabras de Jesús, todo creyente puede ser confesor de su hermano o hermana. Pero nos surge la duda, ¿será que nos entenderá? ¿Y si el otro tiene una vida espiritual mucho más profunda que la nuestra? ¿No será que al mostrarle nuestro pecado lo alejaremos en vez de acercarlo? Sin embargo, el creyente que vive a la sombra de la cruz de Cristo ha reconocido cuán profundo es el pecado humano, comenzando por el suyo propio. Quien ha contemplado con horror su propia culpa, la misma que llevó a Jesús a la cruz, no puede ya espantarse por los pecados de los demás, por muy graves que sean. La cruz le ha revelado la profundidad del pecado humano, su extravío y corrupción. Pero también le ha mostrado el valor incalculable de la gracia que lo ha restaurado. Por eso, solo aquel que vive bajo la cruz está capacitado para recibir nuestra confesión. No se trata de cuánta experiencia tenga una persona en la vida, sino de cuánto ha comprendido de la cruz. Alguien puede ser muy sabio o tener una gran formación psicológica, y aún así no entender la gravedad del pecado. La psicología puede identificar la angustia, el miedo y la desesperación, pero no conoce lo que significa estar separado de Dios. Tampoco puede ver que, sin perdón, el ser humano está destinado a la perdición. Esto solo lo comprende aquel que ha sido alcanzado por el Evangelio. Delante de un terapeuta, soy un paciente, pero delante de un hermano en la fe, tengo permiso para ser un pecador. El psicólogo puede explorar mi interior, pero por muy profundo que llegue, no puede llegar a la raíz última del mal. En cambio, el hermano o hermana en la fe ya sabe, desde antes de que yo diga una palabra, aquí viene otro pecador, como yo, alguien que anhela confesar su culpa y recibir el perdón de Dios.
Mientras el psicólogo me mira como si Dios no existiera, el hermano me mira desde la presencia misma de Dios, quien en la cruz juzga y perdona. Nuestra dificultad para confesar nuestros pecados no se debe a falta de formación psicológica, sino a una falta de amor por Cristo crucificado. El contacto diario con la cruz transforma al creyente. Lo libera de actitudes humanas, como el juicio condenatorio o la indulgencia superficial, y lo capacita para ejercer un amor profundo, serio y misericordioso, como el que proviene de Dios. Quien vive a diario la muerte del pecado y la resurrección por la gracia, aprende a amar como Dios ama, con una misericordia que guía al pecador hacia la vida nueva. ¿Quién puede entonces escuchar nuestra confesión? Aquel que vive bajo la cruz. En todo lugar donde se predique fielmente la cruz de Cristo, la confesión fraterna surgirá de forma natural. La comunidad cristiana que practica la confesión debe estar atenta a dos riesgos importantes. El primero tiene que ver con quien escucha la confesión. No es recomendable que una sola persona asuma esta tarea para toda la congregación. Además de que sería prácticamente imposible por falta de tiempo, se corre el peligro de que la confesión se convierta en un simple trámite. O que el confesor abuse de su posición y ejerza una clase de control espiritual sobre los demás. Para prevenir este riesgo, es esencial que nadie se disponga a escuchar confesiones si no ha pasado primero por la experiencia de reconocer humildemente su propia necesidad de perdón. Solo quien se ha quebrantado delante de Dios está capacitado para oír sin daño espiritual la confesión de otros. El segundo peligro tiene que ver con quien se confiesa. Es necesario que cuide su corazón y evite convertir la confesión en una práctica religiosa más o en una especie de acto devoto para sentirse piadoso. Hacer esto sería trivializar lo sagrado y vaciar de sentido una experiencia profundamente espiritual. Si la confesión se convierte en una rutina o en un mérito espiritual, se vuelve en algo estéril, una caricatura de lo que Dios ha diseñado. Acercarse a confesar los pecados debe hacerse con una sola motivación: recibir la gracia y el perdón que Dios ha prometido. Solo cuando se hace sobre ese fundamento, la confesión trae vida. Si se convierte en una obra meritoria, el resultado es muerte espiritual. La única razón válida para confesar nuestros pecados es buscar con sinceridad el perdón de Dios. Si bien es cierto que la confesión puede hacerse en cualquier momento y como una acción completa en sí misma, realizada en nombre de Cristo dentro del marco de la comunidad, tiene un propósito muy especial cuando se trata de prepararse para participar en la Cena del Señor. Es precisamente en ese contexto donde se hace aún más necesario que los creyentes estén en paz con Dios y entre ellos, para poder recibir con reverencia el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El mismo Jesús enseñó que nadie debe acercarse al altar si no está reconciliado con su hermano. Esta enseñanza, válida para toda oración y adoración, cobra una relevancia aún mayor cuando hablamos del sacramento. Por eso, el día previo a la celebración de la Cena del Señor, es recomendable que los miembros de la comunidad cristiana se reúnan para buscar el perdón mutuo por sus faltas. Negarse a esta reconciliación con los hermanos imposibilita una verdadera comunión en el sacramento. Si los creyentes quieren recibir juntos la gracia de Dios, deben dejar atrás cualquier rastro de enojo, envidia, murmuración o conflicto que haya entre ellos. Aunque pedir perdón no equivale necesariamente a una confesión detallada, y Jesús no exige más que eso, es posible que al prepararse para la Cena del Señor, alguien sienta la necesidad de recibir una confirmación clara del perdón divino por pecados específicos que lo inquietan profundamente. En tales casos, Dios ha provisto un camino: confesar esos pecados a un hermano o hermana en la fe, y recibir de él o ella la palabra de perdón. Esta invitación a la confesión fraterna, hecha en el nombre de Jesús, está dirigida especialmente a quienes están profundamente afligidos por su pecado y anhelan experimentar con certeza el perdón. El poder de perdonar pecados, por el cual Jesús fue acusado de blasfemia, ahora se manifiesta en la comunidad cristiana, donde su presencia sigue siendo activa. Cada creyente puede, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarar el perdón a su hermano o hermana, y con ello, dar lugar al gozo del cielo por un pecador que se arrepiente. De esta manera, el tiempo de preparación para la Cena del Señor se convierte en un tiempo de exhortación, consuelo y oración, un tiempo donde se mezclan la angustia por el pecado y la alegría por el perdón. El día en que se celebra la Cena del Señor es, para la comunidad cristiana, un día de fiesta. Habiendo sido reconciliados con Dios y con sus hermanos, los creyentes reciben el regalo del cuerpo y la sangre de Cristo, lo cual significa recibir el perdón, una vida nueva y una dicha que no termina. Sus relaciones, tanto con Dios como con los demás, son transformadas. La comunión en la mesa del Señor representa el punto más alto de la vida comunitaria cristiana. El lazo que une a quienes participan de esta mesa permanece para siempre. La comunidad ha llegado a su plenitud. El gozo de Cristo y de su Iglesia se manifiesta plenamente. La vida compartida bajo la palabra de Dios alcanza, en el sacramento,
su expresión más profunda.